Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Damos comienzo a nuestra clase sincrónica del ciclo orientado. Como ya me conocen, mi nombre es Giselle, soy la profe curricular de lengua. Y el día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos trabajando en la clase anterior, que fue el texto y sus propiedades. Yo les había enviado un video, ¿sí? En donde les hacía una pequeña explicación para introducirnos a lo que es el texto en sí. Nosotros dentro de lo que teníamos propiedades del texto debemos considerar que todo texto debe tener coherencia, cohesión, adecuación y corrección. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de las propiedades del texto tenemos la coherencia, que va a ser el sentido global del texto, la cohesión, que van a ser los enlaces y las reformulaciones, sinónimos y todo lo que pueda darle un retoque a ese texto para que sea coherente, y la adecuación, que nos indica que todo texto se va a adecuar al contexto y a la persona con la que se dirige, ¿sí? De acuerdo a la función y a dónde sea emitido ese texto. Y la corrección finalmente se refiere a la normativa, a las reglas gramaticales que tenemos en nuestra lengua. Es decir, que un texto debe tener en todas sus oraciones una concordancia entre género y número, ya sea singular, el sustantivo, y su adjetivo también debe ser singular, o femenino con femenino, masculino con masculino, ¿sí? Nosotros al elaborar una oración debemos decir, por ejemplo, la computadora nueva y no las computadora nuevo, ¿sí? Tenemos ahí este, tenemos que hacer que concuerde lo que es el género con el número en cada una de sus palabras, desde el artículo hasta cada uno de sus componentes. Bien, dicho esto, nosotros debemos ambientarnos en que tenemos dos grupos grandes de textos, desde lo que conocemos como textos literarios y los no literarios. En esta ocasión nosotros nos vamos a enfocar en los no literarios. Dentro de ellos existen los instructivos, ¿sí?, que van a ser los prospectos, las recetas de cocina, instrucciones de un juego, instrucciones para llegar a algún lugar, eh, una receta médica. Después tenemos los expositivos, ¿sí?, que son aquellos textos que nos exponen un tema nuevo, ¿sí?, a los lectores, como ser las enciclopedias, los manuales. Una clase de alguna materia también es un texto expositivo, en este caso es oral, ¿sí? O las clases que le enviamos con los profes, por ejemplo, eh, también son textos expositivos, ¿bien? Tenemos textos argumentativos, que eso también vamos a ver más adelante, como ser los ensayos, las cartas de lectores, notas de opinión. Y finalmente los informativos, que son las noticias, crónicas o biografías, ¿sí? Nosotros en esta clase teníamos un texto, bueno, acá lo que es la definición y la estructura del texto expositivo. Bien, como les mencionaba hace un momento, el texto expositivo expone, nos presenta de forma objetiva y ordenada hechos, ideas y conceptos, y la finalidad que tiene es informar sobre un tema de interés a ese lector, que se dice no especializado. ¿Por qué no especializado? Porque el texto expositivo nos va a exponer un tema preparado por alguien que investigó algo
y porque mayormente los textos expositivos son textos académicos, o sea, de escuela, de universidad, textos con previa investigación, ¿sí? Bueno, este público no especializado que no tiene conocimientos previos. Entonces, al no tener conocimientos previos sobre un tema, ese lector o ese público del texto, a ese texto se lo va a presentar con definiciones, con ejemplos, con reformulaciones, con imágenes que nos van a ayudar a los lectores a comprenderlo mejor ese tema nuevo que nos están presentando. Por otro lado, bueno, dentro de estos textos vamos a tener como ejemplo los manuales de estudio, diccionarios, artículos periodísticos o científicos también sobre la ciencia, la tecnología o la educación. Dentro de los textos especializados que no informan, sino que pretenden hacer comprender aspectos científicos, por lo que exigen un receptor más especializado, tenemos que pensar en un lenguaje técnico de esa área. Nosotros cuando hablamos de texto expositivo, al ser de un área científica, va a manejar lo que se dice vocabulario técnico o vocabulario científico o especializado, ¿sí? Siempre propio del área. Y para que las personas puedan comprenderlo mejor a esos textos, existe uno de los recursos que tiene esta tipología textual, que son las reformulaciones. En lo que consta de la estructura, nosotros tenemos solo 3 partes en el texto expositivo, que va a ser la introducción. La introducción nos explica acerca de ese tema que se va a desarrollar. Luego, el cuerpo del texto, que es el desarrollo, en donde se encuentra la exposición más clara y ordenada de toda esa información que nos va a plantear, y finalmente la conclusión. Esa conclusión lo que va a hacer es sintetizar la información presentada. Su finalidad es resumir los aspectos más fundamentales sobre todo el desarrollo del tema expuesto. Y como les mencionaba hace un momento, dentro de los recursos que tenemos en el texto expositivo, nos encontramos con la definición, reformulación, comparación, ejemplos y clasificación. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la definición tenemos, recordemos, como es un texto expositivo y siempre se presenta un tema nuevo, bien, vamos a tener un conocimiento nuevo, ¿sí? Entonces se explica un concepto y se da la definición de ese término. ¿Qué significa ese término? La reformulación se utiliza después de una definición. Cuando presentamos un concepto y tal vez ese concepto no es tan claro o pensamos que puede ser difícil a veces de interpretar, usamos lo que es la reformulación, que mayormente está acompañado de las palabras, es decir, o sea, hace referencia a, ¿sí? O se refiere a. Después tenemos lo que es la comparación y analogía, que nos va a permitir también explicar las diferencias, las semejanzas del contenido del texto, y nos compara siempre 2 elementos. Se compara lo desconocido con algo que ya se conoce, ¿sí? Para poder comprenderlo mejor y para que el lector lo comprenda mejor a ese concepto.
Los ejemplos, o también llamada ejemplificación, es básicamente eso, un ejemplo que nos ayuda a comprender ese texto de otra manera. A veces están acompañados de ilustraciones, ¿sí? O alguna imagen que también esclarezca ese tema que está exponiendo. Y finalmente la clasificación, que nos ordena los elementos de ese tema desarrollado con características comunes, ¿sí? O en categorías. Bien, yo en esta oportunidad les di para trabajar un texto que se llama El Puma y las características, las actividades, donde tenían que desarrollar qué tema trata el texto, a qué área piensan ustedes que pertenece ese contenido y en donde se puede abordar, qué palabras específicas utilizadas en un texto lo demuestran. La intención del autor es brindar información. ¿Qué función del lenguaje cumpliría? Puedes mencionarlos para textos que aparecen en el mismo. Bien. Y tenemos otro texto más, que es el del avestruz, con sus actividades también. Y bueno, dicho esto de paso, vamos a entrar a lo que es el aula. De lo que es esta clase, algunos ya me estuvieron enviando los desarrollos de sus actividades. Estuve corrigiendo, ya las vi acá. Y aquellos que no pudieron aún entregarla están a tiempo. Recuerden que se aproxima el receso invernal y que van a tener una mayor disponibilidad de tiempo para ponerse al día con las actividades. ¿Bien? Una vez que terminen con esa tarea, bueno, me la envían y aguárdenme. Acá tenemos yo les envié otra tarea para desarrollar, ¿sí? La actividad número 6. Bien. En esta actividad, bueno, nosotros estamos trabajando con un proyecto, ¿sí? Dentro del proyecto, que va a ser el de una revista digital, junto con otras materias, ¿sí? Desde esta área vamos a desarrollar lo siguiente. En este caso ustedes tienen que producir. ¿Qué quiere decir? Que van a escribir. Tenemos la opción 1, teniendo en cuenta, por supuesto, todo esto que estuvimos viendo del texto expositivo. No es un tema aislado, sino que continuamos. Pero en este caso van a poner ahora toda su creatividad, toda su imaginación para desarrollar esta actividad. En el caso de la opción 1, deben agruparse en pequeños grupitos de 2 o 3 personas, máximo, no 4, no 5, sino 2 o 3, y pensar para elaborar un texto expositivo. El mismo va a tratar acerca de su escuela anexa. Por ejemplo, el anexo de la Soledad o de Gualinchay o de La Picada, según le corresponda a cada uno. Ese texto debe cumplir con la estructura del texto expositivo que estuvimos repasando hace un momento, de introducción, desarrollo y cierre o conclusión. Debe tener para textos, ¿sí?, títulos, subtítulos, si es que así lo desean, imágenes, pueden agregar mapas, todo lo que le pueda servir al lector para comprender
ese texto que ustedes van a presentar. Y en el contenido pueden incluir todo lo que consideren importante mencionar de su anexo para darlo a conocer a otras personas. Y en la opción 2, también deben agruparse de a 2 o 3 personas máximo y realizar una presentación de su localidad, ya sea mediante una infografía, que es similar a un folleto, pero que contiene muchas más imágenes que texto. Entonces la presentación de ese texto expositivo mediante la infografía va a ser abundante en imágenes y textos breves, ¿sí? Pero la finalidad sigue siendo la exposición, que en este caso va a ser sobre su localidad. Bien. La otra opción dentro de este ítem sería una historieta o un cómic que puede incluir algún personaje creado por ustedes, usando el humor o no, y así presentar esa información que quieren brindar a los lectores. Por ejemplo, del anexo de Laguna de Robles o de Leocadio Paz o de Zárate Norte, entre otros, o La Picada, según les corresponda. Esta tarea es también un trabajo práctico con carácter evaluativo, ¿sí? Todo lo que les vaya enviando va a tener carácter evaluativo, pero vamos a apostar, como les decía recién, a la imaginación y a la creatividad de ustedes. Entonces, en este caso se tienen que explayar más en la producción, ¿sí? Aplicando esa teoría que vimos en las clases anteriores y la que estuvimos repasando ahora, aplicarla a su producción. Bueno, con esto estaríamos dando por finalizada nuestra clase. Espero que tengan unas hermosas vacaciones, que cualquier duda saben que me pueden contactar por el aula y nos estaremos viendo pronto, Dios mediante, y espero con ansias ver esos hermosos trabajos que estoy segura de que van a lograr. Nos vemos, chicos. Buen receso.